acabamos de escuchar Heaven o Las Vegas de Cocteau Twins. ¿Cómo estás, César? Pues muy bien, muy contento de estar de nueva vuelta aquí, otro año más, un año nuevo en sincronía aquí por Red Generación, muy contento por iniciar el año. Pues adelante, hoy nos vas a hablar de un balance del año 2013, me imagino, ¿no? No, más bien es las expectativas para el 2014 a juego de lo que sucedió en crecimiento económico en el 2013. Eh, Estaba yo pensando la forma en cómo entrarle a esta discusión y creo que voy a entrarle por el binomio tan conocido que tenemos nosotros en economía acerca de crecimiento económico y desarrollo económico, si son lo mismo. Fíjense que el año pasado, nada más lamentablemente, tuvimos la fría cantidad de crecer el 1.3%. Esto quiere decir que hemos tenido prácticamente 25 años de una pérdida completamente de las oportunidades que se pudieron dar a partir de haber reforzado pues sectores estratégicos de México. Hemos pasado en los últimos 25 años de, por ejemplo, de exportar maíz, de ser el principal productor de maíz en el mundo, ahora importarlo. ¿A qué voy con esto? Que prácticamente los mercados o aquellos organismos que están buscando proyectar crecimiento económico en México dicen que ya no tendremos este 1.3%, sino que estaremos en el orden del 3.8%. Inclusive los más, digamos, entusiastas lo colocan en un 4.2%. Y nosotros nos preguntamos, bueno, órale, entonces tenemos ya un crecimiento, pareciera que ahora sí vamos a despegar este take-off eterno en el que nos encontramos los países dependientes de países periféricos dependientes de economías centralizadas. Ahora también un poco también para pensarlo en términos de lo que va a ser, y que creo que va a ser un tema importante en este espacio la siguiente semana, lo que va a ser la instrumentalización este año de la reforma energética y la forma en cómo van a repartir los dividendos. Ya está claro, hoy se anunció que Obama viene a mediados de febrero a México, justo a tratar el tema del capítulo 11, que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio y las modificaciones que sufrió sustancialmente nuestra Constitución. Entonces, vemos que hay una cantidad enorme de intereses que se han abierto a partir del petróleo y que la economía mexicana pareciera entonces que va a generar un despegue en ese terreno. Te digo, 4.2% es la expectativa más alta. Y desde aquí nosotros tendríamos que preguntarnos, bueno, estos beneficios son beneficios que realmente vendrán al pueblo, son beneficios que realmente vendrán a la sociedad, son beneficios que realmente se van a sentir en nuestros bolsillos. Y bueno, la lamentable respuesta es aquello que nosotros los economistas conocemos con que crecimiento económico, por supuesto que no es igual a desarrollo económico. El primero tiene que ver con que las empresas tengan ganancias, tengan utilidades, tengan dividendos, y lo segundo tiene que ver con un desarrollo en lo que hemos denominado salario indirecto, ¿no? Mejoran los servicios educativos, mejoran los servicios de salud, mejoran los servicios de infraestructura, mejoran los servicios de drenaje, de alcantarillado, de agua potable. Y bueno, evidentemente esta situación no se va a dar. Es una de las cosas fundamentales que nosotros estamos viendo, que vemos venir, que evidentemente va a haber cada vez más ricos en este país. Vamos a tener un dinosaurio, un monstruo, como lo es Carlos Slim. Carlos Slim va a ser una caricatura de aquel que se pueda apoderar del petróleo de forma completa, y no solo va a ser uno, yo creo que vamos a incrementar en el número de empresarios exitosos que van a poder invertir dentro de la reforma energética en el país. Especialmente este año será de mucha tribulación, de mucha confrontación entre capitales, pero finalmente el reparto ya empezó. Y sí habrá un crecimiento económico que no se va a ver reflejado en los bolsillos de los mexicanos. Y uno de los claros ejemplos de esta situación tendrá que ver con esto que se manipuló durante todo este periodo de la reforma energética, que el gas, que la luz, que el petróleo
que la gasolina iban a bajar. Evidentemente esto fue un engañabobos, esto no va a suceder, la tendencia es completamente contraria, va a seguir subiendo y vamos a llevar a un momento en donde cuando se conecte esto con la reforma hacendaria, lo que vamos a tener es un nudo sumamente fuerte que va a apretar los bolsillos, que nos va a asfixiar, porque los recursos que daba Pemex a la Federación ahora tendrán que salir de nuestros bolsillos a partir de esta agresiva reforma hacendaria que nos ha caído encima. Creo que vivimos una época lamentable y vaya, no toqué inclusive tampoco las nuevas modificaciones a las reglamentaciones financieras, que cada vez se vuelve más agresivo y puedes ir a dar a la cárcel si no llegas a pagar un crédito bancario, cosa que no sucedía por múltiples cosas que protegía al consumidor la ley. Ahora a quien protege es a los mercados financieros. En conclusión, creo que para terminar esta intervención, me parece que vamos a ver una especie de engaño. Pareciera que vamos a crecer, que va a avanzar el país, pero que finalmente en términos profundos, en términos materiales, esto no será así, sino más bien para grandes capitales que van a venir a llevarse lo que prácticamente acaban de entregar nuestros diputados. César, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ulises. Ya nos habíamos saludado en tu participación en la mesa política el lunes, y antes de que me ponga a llorar con toda la exposición que acabas de hacer, te quiero preguntar y reiterarlo ante nuestro público, porque tú sabes que cuando nos hablan de economía, o si eso se le llama hablar de economía, ¿no?, nuestros gobernantes, a través de su retórica mediática y todo eso, juegan mucho con estos términos de desarrollo y crecimiento, ¿no? De hecho, esta organización, organismo internacional llamado OCDE, es Organización para la Cooperación y el Desarrollo, ¿verdad? Si mal no me acuerdo, esas son las siglas. Y cuando se refiere a desarrollo en su retórica, ¿quiere decir eso? Es decir, quiere decir que el desarrollo económico no nada más es que se hinchen de dinero los generadores de las finanzas y los generadores y a su vez beneficiarios mayores del capital, sino que esto se distribuyera y provocara también una mejora en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Digamos, ¿a eso se refiere el desarrollo, César, en economía? Mira, creo que qué interesante pregunta. Me parece que hay una discusión muy, muy, muy fuerte que se está dando en estos momentos, inclusive al interior de la ONU, porque lo que nosotros debemos de entender como desarrollo humano, muchas de las veces queda de forma opacada por un discurso del poder que quiere decir que mientras tú tengas, aquí te acuerdas de aquel famoso dólar que decía el Banco Mundial para definir a los pobres. Bueno, si tú tienes un dólar en la bolsa, pues evidentemente no eres pobre. Pues esta situación generó que los objetivos del milenio se pudieran cumplir a cabalidad, obviamente manipulando la información estadística a juego del establecimiento de una mejora continua. Entonces, si seguimos los parámetros que imponen estos grandes organismos, pues lo que tenemos es que hay un maquillaje de las cifras que no nos permiten pues entender la dimensión del desastre que estamos viviendo. Evidentemente, al ver, por ejemplo, las cifras que la Coneval emitió con respecto a la pobreza en México, pues son de risa, ¿no? O sea, aún con que son de risa y maquilladas, pues están aceptando ellos mismos un 60% de la población mexicana, cuando evidentemente no. Evidentemente la pobreza, según estudios del método de medición integral de la pobreza, estamos alrededor del 80% de la población mexicana. Entonces, cuando se trata de mentir, pues evidentemente pues te van a decir, tú vas a tener el beneficio porque puedes tener un dólar en la bolsa. Creo que el Banco Mundial retrocedió en eso y ahora están catalogando con 1.9 dólares, o sea, 2 dólares. Entonces, pues ya te imaginarás cuál es la percepción que tienen con respecto al desarrollo. Entonces el desarrollo es esta manipulación de cifras en donde ponen estándares realmente bajos, pero que a ellos les conviene hacer creer a la población de que están incluidos en una situación casi privilegiada, cuando en realidad lo que están es en una situación
ya casi precipitada hacia lo que es la pobreza, porque también todos estos conceptos de pobreza como tal, ya los veremos contigo después, sirven mucho también a la retórica, ¿no? ¿Qué es pobreza? ¿Cuáles son los niveles? ¿Cuáles son los criterios o baremos que se pueden identificar para que alguien esté en esa situación? Sí, y bueno, por último, César, este, es esto a lo que se debe una nota que vi por ahí, en la cual dice que aún con la crisis, los más ricos del mundo salieron ganando un alto porcentaje de incremento en sus riquezas en estos últimos años. Sí, evidentemente eso se presenta y a veces da coraje como que si fueran hombres exitosos que pudieron atravesar la tribulación, la turbulencia, cuando evidentemente son recursos que generamos los trabajadores y que desde ahí es donde se genera la riqueza. No hay que olvidar ni siquiera a los clásicos economistas, vaya, el cinismo histórico les gusta de una u otra manera hacer violentar nuestros derechos para hacernos pensar que no producimos lo suficiente. Y Ujú, ujú. quiero recalcar algo, Ulises, algo que me decías. El desarrollo económico se podría dar, ¿eh? El desarrollo social, económico, el desarrollo económico que pudiera impactar a la sociedad, tendría que estar basado evidentemente en una estrategia que permitiera a la nación producir su soberanía alimentaria, energética, su soberanía en términos de telecomunicaciones. Vaya, hay una agenda completa sobre eso y lo que ha sucedido es que se ha claudicado en esa situación y ha generado de manera muy permisiva la entrega de México hacia Estados Unidos a partir del Tratado de Libre Comercio, cuando esto iba al revés. Justo se paró al ALCA en Mar de Plata y nunca se pudo parar, evidentemente, al Tratado de Libre Comercio. Más bien, lo que estamos viendo es una etapa sumamente agresiva de la entrega de la nación. Sí, de hecho, lo que tú dijiste es muy interesante, César, porque yo acabo de leer que el 80% de la riqueza de estos varones del dinero la obtienen gracias a los bajísimos salarios que dan. No es porque son muy innovadores, por lo emprendedores que son, por su gran sagacidad, no, es simplemente por la explotación a que someten a todos los trabajadores. Pues bueno, muchísimas gracias, como siempre, un gran tema, y pues nos vemos en la próxima sincronía, César. Nos vemos en la próxima sincronía, Marta. Y vámonos a música. 2 a.m. and she calls me 'cause